En el corazón de San Pedro Cholula, donde las cúpulas de las iglesias se alzan hacia el cielo, la hacienda Casablanca se erguía imponente, pero su grandeza ocultaba un frío que helaba el alma. Allí, Ximena, una joven viuda con el peso del mundo sobre sus hombros y el amor incondicional por sus hijos, luchaba por sobrevivir. ¿Alguna vez sentiste que el mundo te daba la espalda justo cuando más necesitabas un abrazo? Cuéntanos en los comentarios de dónde nos escuchas. Y si esta historia toca tu corazón, por favor, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de esperanza y solidaridad, especialmente en esta época de Navidad. Que Dios te bendiga. El alba en San Pedro Cholula solía ser un lienzo de colores pastel, un preludio de días llenos de promesas y el suave murmullo de la vida despertando en el pueblo. Pero para Ximena, cada amanecer era ahora un recordatorio punzante de la ausencia, un eco del vacío que su esposo, el noble y trabajador Roberto, había dejado hacía ya 4 años. Su risa, su fuerza, su inquebrantable optimismo se habían desvanecido con él, llevándose consigo no solo el amor de su vida, sino también la estabilidad que había sostenido su pequeño hogar. Ximena, una mujer de 32 años, con la vitalidad de la juventud aún en sus ojos, se encontró de repente al frente de sus 2 pequeños. La vivaz Sofía, de 10 años, con sus trenzas oscuras y su mirada curiosa, y el inquieto Miguel, de 8, un torbellino de energía y preguntas. La vida, que antes era un tapiz de colores vibrantes, tejido con los sueños compartidos y la alegría de una familia, unida, se había tornado de la noche a la mañana, en una escala de grises, monótona y desoladora. Las deudas, como enredaderas venenosas y silenciosas, se aferraban a cada rincón de su modesta casa en las afueras del pueblo, amenazando con asfixiarla por completo. El pequeño taller de carpintería de Roberto, su fuente de sustento y el lugar donde él pasaba horas creando muebles y juguetes con sus manos expertas, había quedado en silencio, sus herramientas cubiertas de polvo, un monumento melancólico a lo que fue y ya no era. Ximena había intentado continuar con el negocio, impulsada por la desesperación y el deseo de honrar la memoria de su esposo, pero sus manos, aunque hábiles en las tareas del hogar y en la cocina, no poseían la destreza ni la experiencia de Roberto con la madera. Los pocos clientes habituales, con miradas de lástima y palabras de consuelo, que no llenaban el estómago, habían dejado de venir. La comida escaseaba, y el futuro se presentaba como un abismo oscuro y sin fondo, un precipicio al que se acercaban peligrosamente. No había opción. Cuando la oportunidad de trabajar como cocinera en la imponente y legendaria hacienda Casablanca se presentó, Ximena la tomó con la desesperación de quien se aferra a una tabla en medio de la tormenta más furiosa, sabiendo que era su única esperanza de no hundirse por completo y de mantener a sus hijos a salvo. La hacienda Casablanca no era solo una propiedad de vastas extensiones de tierra y edificios coloniales, era un universo aparte, un microcosmos de opulencia desmedida y para Ximena, de una frialdad palpable que se extendía más allá de sus muros de piedra y sus rejas de hierro forjado. Pertenecía a la antigua y adinerada familia Montenegro, una estirpe cuyo apellido resonaba con poder y prestigio en todo San Pedro Cholula, pero que, para los que trabajaban allí, también significaba una distancia insalvable, una barrera invisible entre señores y sirvientes, una jerarquía inquebrantable. La matriarca doña Griselda Montenegro era una mujer de unos 65 años, de figura esbelta y elegante, siempre ataviada con vestidos impecables de telas finas y joyas discretas pero costosas, que brillaban con un frío resplandor. Su mirada, sin embargo, era gélida,
capaz de congelar el aire a su alrededor, y su lengua, afilada como un puñal, no dudaba en usarla para marcar distancias, imponer su autoridad y recordar a todos su lugar en el rígido orden de la hacienda. Desde el primer día, Jimena sintió el peso de su desdén, una carga invisible pero aplastante que se sumaba a su ya pesada pena. Aquí no. Toleramos la holgazanería, viuda, le había espetado doña Griselda en su primer encuentro, con un tono que hacía que la palabra viuda sonara a un estigma, a una carga, a una debilidad que ella no estaba dispuesta a tolerar en su impecable hacienda. «¿Y sus hijos?», continuó, con un gesto de la mano que abarcaba a Sofía y a Miguel, quienes se aferraban a la falda de su madre con la timidez propia de los niños en un entorno desconocido y hostil, sus ojos grandes y asustados, observando el lujo que los rodeaba. «Deberán permanecer estrictamente en el área de servicio. No quiero niños correteando por los salones principales, molestando a mis invitados, o peor aún, rompiendo algo de valor. Esta es una hacienda de prestigio, no un patio de juegos». La orden era clara, la exclusión, rotunda e innegociable. El área de servicio era un laberinto de pasillos estrechos, cocinas humeantes y cuartos pequeños y oscuros, un mundo subterráneo donde el sol apenas se atrevía a entrar, un contraste brutal con la luminosidad de los salones de la hacienda y la exuberancia de sus jardines. Allí, Jimena trabajaba incansablemente desde el amanecer, cuando las primeras luces del día apenas se asomaban por el horizonte, hasta bien entrada la noche, cuando la luna ya reinaba en el cielo. Sus manos, hábiles que antes habían acariciado el rostro de su esposo y preparado comidas sencillas pero llenas de amor, ahora transformaban ingredientes sencillos en manjares exquisitos que ella y sus hijos rara vez probarían. El olor a comida fina, a especias exóticas y a postres dulces era una tortura silenciosa para sus estómagos vacíos, un recordatorio constante de la brecha entre su mundo y el de sus empleadores. Sofía y Miguel, a pesar de su corta edad, entendían la gravedad de la situación con una madurez precoz que le partía el alma a Jimena. Se sentaban en un rincón apartado de la cocina, lejos del bullicio y de las miradas de los demás sirvientes, dibujando con trozos de carbón en papeles viejos que Jimena les conseguía, o ayudando a pelar verduras, sus pequeños dedos ágiles y obedientes, sus voces apenas un murmullo para no molestar. Pero la humillación no se limitaba a las palabras hirientes de doña Griselda o a las condiciones de su trabajo. Los niños de la hacienda, los pequeños Montenegro y sus primos, influenciados por el ambiente de superioridad que respiraban en sus hogares y por las actitudes de sus padres, no tardaron en hacer de Sofía y Miguel el blanco de sus burlas crueles. «Ahí vienen los hijos de la cocinera», gritaban, señalándolos con dedos acusadores, riendo, a carcajadas de sus ropas sencillas, remendadas con esmero por Jimena, o de sus intentos inocentes de jugar en los vastos jardines que a sus ojos no les pertenecían. Un día, la crueldad alcanzó un nuevo nivel. Miguel, con su única posesión preciada, una pelota de trapo que Roberto le había hecho antes de morir, un objeto cargado de recuerdos y amor, se atrevió a jugar cerca de la fuente principal, un lugar estrictamente prohibido para los niños de servicio. El pequeño Rodrigo Montenegro, de la misma edad que Miguel, un niño de ojos vivaces y sonrisa maliciosa, le arrebató la pelota con un empujón y la lanzó al estanque, riendo a carcajadas mientras Miguel observaba, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar, cómo su único juguete se hundía lentamente en el agua cristalina. Jimena, que había presenciado la escena desde la ventana de la cocina, sintió una punzada de dolor tan aguda que le cortó la respiración.
Su instinto maternal le gritaba que corriera, que defendiera a su hijo, que reprendiera al niño cruel. Pero se contuvo, apretando los puños con fuerza, la rabia y la desesperación luchando en su interior. Les había enseñado a sus hijos a ser fuertes, a no responder a las provocaciones, a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en la mirada cómplice entre ellos, en el calor de un abrazo materno. Sabía que cualquier confrontación solo empeoraría su situación en la hacienda, poniendo en riesgo el único sustento que tenían. Pero cada noche, al arroparlos en el pequeño catre que compartían en el cuarto de servicio, un espacio apenas más grande que un armario, Jimena sentía el peso de la injusticia, una losa que amenazaba con aplastar su espíritu. Se preguntaba cuánto tiempo más podría mantener intacta la dignidad de sus pequeños corazones, cuánto tiempo más podría protegerlos de la crueldad del mundo. La Navidad se acercaba, y con ella la promesa de una gran fiesta en la hacienda Casa Blanca, un evento que, para Jimena, solo significaba más trabajo, más humillación y más oportunidades para que sus hijos fueran testigos de la abismal diferencia entre su vida y la de los privilegiados. Pero en 1900, lo más profundo de su ser, una chispa de resistencia, alimentada por el amor incondicional a sus hijos y por la memoria de Roberto, se negaba a apagarse. Era una pequeña llama, pero ardía con una tenacidad silenciosa, prometiendo que, de alguna manera, encontraría la forma de traer un poco de luz a la oscuridad de sus vidas. La hacienda Casablanca, ya de por sí imponente con su arquitectura colonial y sus vastos terrenos, comenzó a transformarse en un espectáculo de opulencia y brillo a medida que la temporada navideña se acercaba. Era una metamorfosis que se repetía cada año, un ritual de ostentación que marcaba el calendario social de San Pedro Cholula. Guirnaldas de pino fresco, traídas de los bosques más lejanos, se entrelazaban con cintas de seda de colores vibrantes y esferas de cristal que reflejaban la luz en mil destellos, adornando cada rincón, desde los majestuosos salones con sus techos altos y frescos antiguos, hasta los patios empedrados donde las fuentes murmuraban melodías de agua. Luces titilantes, miles de ellas, se encendían al caer la tarde, transformando la hacienda en un cuento de hadas, un escenario de ensueño para los ojos de los visitantes, pero una prisión de trabajo para Jimena y los demás sirvientes. El aire se llenó con el aroma a cera de vela, a pino, a los costosos perfumes de los invitados que ya empezaban a llegar para las celebraciones previas a la Nochebuena, y al incienso que se quemaba en los altares improvisados, creando una atmósfera densa y cargada de expectativas. Doña Griselda, con su habitual porte impecable y una elegancia que parecía innata, supervisaba cada detalle con una precisión militar, su figura esbelta moviéndose con autoridad por los salones, su voz resonando con órdenes claras y, a menudo con críticas mordaces, se escuchaba por toda la hacienda, exigiendo la perfección en cada adorno, en cada platillo, en cada gesto de los sirvientes. Más brillo en esos candelabros, Jimena. ¿Acaso quiere que mis invitados piensen que somos unos pordioseros?, le había espetado una mañana, mientras Jimena pulía con esmero la plata, sus manos ya agrietadas y enrojecidas por el trabajo constante y el contacto con los productos de limpieza. La fastuosa fiesta de Nochebuena era el evento social del año en San Pedro Cholula, un escaparate de poder y riqueza que doña Griselda no permitiría que nada empañara. Para Jimena, esto significaba jornadas extenuantes que se extendían hasta la madrugada, preparando banquetes que ella y sus hijos solo podían oler desde la distancia, sus estómagos vacíos anhelando un bocado de aquellos manjares. Sofía y Miguel, a pesar de todo,
no podían evitar que la magia de la Navidad se filtrara en sus pequeños corazones. Veían las decoraciones lujosas, los árboles gigantes adornados con esferas de cristal y cintas doradas, y sus ojos se llenaban de un brillo especial, una mezcla de asombro e inocencia. «Mamá, ¿Papá Noel nos encontrará aquí en la hacienda?», preguntó Miguel una tarde, su voz apenas un susurro, mientras observaba a los niños Montenegro abrir regalos costosos. Jimena, con el corazón encogido, se esforzaba por mantener viva la ilusión. «Claro que sí, mi amor. Papá Noel sabe dónde están todos los niños buenos. No importa dónde vivan», le respondía, aunque por dentro sentía la amarga realidad de que no tenía dinero ni para un solo juguete. La noche de la posada, la gran celebración, se acercaba. Era una tradición ancestral en la hacienda, una recreación de la búsqueda de posada de María y José, pero transformada en un desfile de lujo y boato. Los invitados, ataviados con sus mejores galas, recorrerían los patios cantando villancicos, seguidos por sirvientes que ofrecían ponche y buñuelos, hasta llegar al gran salón donde se serviría la cena. Un día, mientras Jimena limpiaba el viejo desván de la hacienda, un lugar polvoriento y olvidado donde se guardaban trastos viejos y recuerdos de otras épocas, encontró una caja de madera oculta bajo un montón de telas. Al abrirla, descubrió un tesoro inesperado, un diario antiguo, encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo, y un medallón de plata con un grabado delicado de un huerto. El diario pertenecía a Elena Montenegro, la madre de doña Griselda, una mujer de la que apenas se hablaba en la hacienda y de quien Jimena solo había escuchado rumores vagos de una vida trágica. Junto al diario había una pequeña foto descolorida. Una joven Elena, de una belleza serena, sonriendo junto a un hombre de aspecto humilde, con manos fuertes y mirada amable, que Jimena reconoció de inmediato como Ricardo, el jardinero de la hacienda, un nombre que Roberto, su esposo, había mencionado alguna vez con una extraña melancolía. La curiosidad de Jimena, a pesar de su agotamiento, fue más fuerte. Esa noche, a la luz de una vela en su pequeño cuarto de servicio, comenzó a leer el diario. Las palabras de Elena, escritas con una caligrafía elegante pero llena de emoción, revelaron una historia de amor prohibido y dolor. Elena, una joven de la alta sociedad, se había enamorado perdidamente de Ricardo, el jardinero de la hacienda. Su amor era puro y secreto, floreciendo en el huerto escondido de la propiedad, un lugar que Ricardo había cultivado con pasión y donde Elena encontraba consuelo lejos de la rigidez de su familia. El diario relataba sus encuentros furtivos, sus sueños de una vida juntos y la esperanza de un futuro que su familia jamás aprobaría. Elena había quedado embarazada de Ricardo, un escándalo impensable para la época y para la reputación de los Montenegro. La familia, al descubrirlo, había reaccionado con furia. Habían obligado a Elena a casarse con un hombre de su misma clase social, un matrimonio arreglado para ocultar la deshonra, y habían despedido a Ricardo, desterrándolo de la hacienda y del pueblo, con la amenaza de hacerle daño si alguna vez regresaba. El bebé, un niño, fue entregado a una familia de confianza de los Montenegro, lejos de la hacienda, para ser criado como huérfano, borrando todo rastro de su verdadera paternidad. Ese niño, Jimena descubrió con un escalofrío que le recorrió la espalda, era el padre de Roberto, su propio esposo. Roberto era, por lo tanto, el nieto de Elena y Ricardo, y el sobrino de doña Griselda. La revelación fue un torbellino de emociones para Jimena. Su esposo, Roberto, había sido parte de esta historia, un descendiente de un amor prohibido y una injusticia silenciada. El
medallón de plata con el grabado del huerto, era el símbolo de ese amor secreto, un recuerdo que Elena había guardado con celo. Roberto, en sus últimos días, había hablado a Jimena de un huerto secreto en la hacienda, un lugar de paz donde su abuelo, el padre de Roberto, hijo de Elena, le había contado historias de un amor verdadero y de una mujer valiente. Ahora, Jimena entendía el significado de esas palabras. Roberto había conocido la verdad, o al menos parte de ella, y había llevado ese secreto consigo. La injusticia de la familia Montenegro no era solo una cuestión de clase, era una historia de desamor, de mentiras y de crueldad que se extendía por generaciones. La rabia se mezcló con una nueva determinación. Jimena no solo luchaba por sus hijos, ahora luchaba por la memoria de Roberto, por la dignidad de Elena y Ricardo y por la verdad que había sido enterrada por tanto tiempo. La semilla de una idea audaz y peligrosa comenzó a germinar en su mente, una idea que podría cambiarlo todo. Con el diario de Elena y el medallón de plata ocultos bajo su colchón, Jimena pasó las noches siguientes sumergida en la lectura, devorando cada palabra, cada suspiro de amor y cada lamento de dolor que Elena había plasmado en sus páginas. La historia de su madre, una mujer de la alta sociedad que se atrevió a amar a un jardinero, resonaba con una fuerza inusitada en el corazón de Jimena. No era solo una historia de romance, prohibido. Era un testimonio de la valentía de una mujer que desafió las normas de su tiempo y de la crueldad de una familia que priorizó el honor y la riqueza por encima del amor y la felicidad. Jimena sentía una conexión profunda con Elena, una empatía que trascendía el tiempo y las circunstancias. Ambas habían amado a hombres de buen corazón, ambas habían enfrentado la adversidad, aunque de maneras muy diferentes. La injusticia que Elena y Ricardo habían sufrido y que había culminado en la separación de su hijo, el padre de Roberto, era una herida que se extendía hasta el presente, afectando la vida de su propio esposo y, por ende, la de sus hijos. La idea que había germinado en la mente de Jimena, audaz y peligrosa, comenzó a tomar forma. La noche de la posada, la gran celebración de Nochebuena en la hacienda Casablanca, era el escenario perfecto. Sería el momento en que la verdad, oculta por décadas, saldría a la luz. Pero no sería una confrontación violenta, ni un escándalo vulgar. Sería una revelación silenciosa, pero poderosa, que usaría la propia tradición de la hacienda para desvelar la hipocresía de los Montenegro. Jimena planeó usar el huerto secreto, el lugar donde Elena y Ricardo habían cultivado su amor, como el epicentro de su revelación. Roberto le había hablado de ese huerto, de su belleza y de la paz que emanaba de él, un lugar que su abuelo, el padre de Roberto, le había mostrado en secreto, transmitiéndole la historia de sus verdaderos orígenes. El plan de Jimena era el siguiente. Durante la procesión de la posada, cuando los invitados de doña Griselda estuvieran cantando villancicos y buscando posada por los patios de la hacienda, ella los guiaría, de manera sutil pero intencionada, hacia el huerto secreto. Allí, en medio de las hierbas medicinales y las flores que Ricardo había plantado con tanto amor, revelaría la historia de Elena y Ricardo, usando el diario y el medallón como pruebas irrefutables. Sabía que era un riesgo enorme. Podría perder su trabajo, ser expulsada de la hacienda e incluso enfrentar represalias de doña Griselda. Pero la dignidad de sus hijos, la memoria de Roberto y la justicia para Elena y Ricardo eran más importantes que su propio miedo. Los días previos a la Nochebuena fueron un torbellino de actividad en la hacienda. Jimena, con una determinación renovada, trabajaba incansablemente en la cocina, preparando los manjares para la gran fiesta.
Pero mientras sus manos amasaban la masa para los buñuelos o picaban las verduras para los rellenos, su mente estaba ocupada en los detalles de su plan. Observaba los movimientos de doña Griselda, los horarios de los sirvientes, las rutas de la procesión de la posada. Necesitaba la ayuda de alguien, un aliado en ese nido de víboras. Sus ojos se posaron en don Ernesto, el viejo mayordomo, un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso y una mirada cansada pero amable. Don Ernesto había trabajado toda su vida en la hacienda, y Jimena había notado su discreta bondad hacia ella y sus hijos. Él había sido testigo de muchas cosas, y, quizás, solo quizás, conocía parte de la verdad. Una tarde, mientras los demás sirvientes estaban ocupados en otras tareas, Jimena se acercó a don Ernesto en un rincón apartado de la cocina. Con voz baja y temblorosa le contó sobre el diario, sobre Elena y Ricardo, y sobre la verdadera identidad de Roberto como nieto de ellos. Don Ernesto escuchó en silencio, su rostro pálido, sus ojos fijos en Jimena. Cuando ella terminó, el viejo mayordomo suspiró profundamente. «Sabía que había un secreto, Jimena», dijo, su voz apenas audible. «Mi abuelo fue el jardinero antes de Ricardo, y él le contó a mi padre, y mi padre a mí, sobre el amor de la señorita Elena y el joven Ricardo, y sobre el niño que les fue arrebatado. Siempre se habló en voz baja, con miedo, pero nunca pensé que el niño, que Roberto, fuera su nieto». Don Ernesto, con lágrimas en los ojos, le confesó que había sentido una profunda injusticia por lo ocurrido, pero que el miedo a doña Griselda y a la familia Montenegro lo había mantenido en silencio. «Pero ahora», dijo, mirando a Jimena con una nueva determinación, «la verdad debe salir a la luz. Yo la ayudaré, Jimena. Haré lo que sea necesario». La noche de la posada llegó, una noche fría y estrellada, pero llena de una tensión palpable para Jimena. Los invitados, más de 100 personas de la alta sociedad de San Pedro Cholula y ciudades cercanas, comenzaron a llegar, sus risas y conversaciones llenando los salones. Doña Griselda, ataviada con un elegante vestido de terciopelo oscuro y joyas deslumbrantes, recibía a sus invitados con una sonrisa forzada, su mirada escrutando cada detalle. La procesión de la posada comenzó. Los invitados, con velas encendidas en sus manos, cantaban villancicos mientras recorrían los patios, guiados por un coro de niños de la iglesia. Jimena, con Sofía y Miguel a su lado, observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza. Cuando la procesión llegó al patio principal, don Ernesto, con una señal discreta, se acercó a Jimena. «Es el momento», susurró. Jimena asintió, tomó una respiración profunda y con una determinación que sorprendió incluso a sí misma, se adelantó. Con una voz clara y firme, que resonó por encima de los villancicos, anunció: «Permítanme, por favor, guiarles a un lugar especial de la hacienda, un lugar que guarda una historia que merece ser contada en esta Nochebuena». Doña Griselda, al escucharla, la miró con furia, sus ojos lanzando dagas. «Jimena, ¿qué cree que está haciendo? Regrese a la cocina de inmediato». Pero Jimena no se inmutó. Con una mirada desafiante, comenzó a caminar hacia el huerto secreto y, para sorpresa de doña Griselda, don Ernesto se unió, a ella abriendo el camino. Los invitados, intrigados por la escena inusual, comenzaron a seguir a Jimena, sus voces silenciándose poco a poco, la curiosidad superando la obediencia a la matriarca. La posada silenciosa estaba a punto de comenzar. El aire de la noche, ya frío, se volvió denso con la expectación mientras Jimena, con una determinación inquebrantable, guiaba a los invitados de la hacienda Casa Blanca hacia el huerto secreto.
Don Ernesto, con su figura encorvada pero su paso firme, abría el camino, su linterna iluminando el sendero cubierto de maleza que pocos conocían. Detrás de ellos, la multitud de invitados, que momentos antes cantaba villancicos con alegría despreocupada, ahora avanzaba en un silencio casi reverencial, susurros de intriga y asombro flotando en el ambiente. Doña Griselda, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la furia y la incredulidad, intentó detenerlos, su voz resonando con autoridad. «Deténganse, no hay nada que ver allí, regresen al salón». Pero sus palabras se perdieron en el murmullo de la multitud que, impulsada por una curiosidad insaciable, continuó siguiendo a Jimena. La matriarca, sintiéndose impotente por primera vez en mucho tiempo, se vio obligada a seguirlos, su corazón latiendo con una mezcla de rabia y un miedo creciente a lo que Jimena pudiera revelar. El huerto secreto, un lugar que había permanecido oculto y olvidado por décadas, se reveló ante los ojos de los invitados. No era un jardín ornamental, sino un espacio silvestre y mágico, lleno de hierbas medicinales, árboles frutales y flores silvestres que crecían con una belleza natural. La luna llena que se había asomado entre las nubes bañaba el huerto con una luz plateada, creando sombras danzantes y un ambiente etéreo. En el centro del huerto, bajo un viejo árbol de aguacate cuyas ramas se extendían como brazos protectores, Jimena se detuvo. Sofía y Miguel se aferraban a sus manos, sus pequeños rostros reflejando una mezcla de miedo y confianza en su madre. Jimena, con el diario de Elena en una mano y el medallón de plata en la otra, se volvió hacia la multitud. Su voz, aunque suave, resonó con una claridad sorprendente en el silencio del huerto. «Queridos invitados», comenzó, su mirada fija en doña Griselda, que se había detenido a unos metros de distancia, su rostro una máscara de furia contenida. «Esta noche de Nochebuena, en la que celebramos el nacimiento de la esperanza, quiero compartir con ustedes una historia de amor, de injusticia y de un secreto que ha permanecido oculto en los muros de esta hacienda por demasiado tiempo». Los murmullos cesaron por completo. Todos los ojos estaban fijos en Jimena, la humilde cocinera que se atrevía a desafiar a la poderosa doña Griselda. Jimena abrió el diario de Elena y comenzó a leer, su voz cargada de emoción, pero firme. Leyó pasajes que describían el amor apasionado entre Elena Montenegro y Ricardo el jardinero, sus encuentros furtivos en ese mismo huerto, sus sueños de una vida juntos. Leyó sobre el embarazo de Elena, el escándalo que la familia Montenegro intentó ocultar, el matrimonio forzado de Elena con otro hombre y la cruel separación de Ricardo, desterrado de la hacienda. Y luego, con un nudo en la garganta, leyó el pasaje más doloroso, la entrega del bebé, el hijo de Elena y Ricardo, a una familia lejana, para ser criado como huérfano, borrando su verdadera identidad. «Ese bebé», continuó Jimena, su voz temblorosa pero llena de convicción, «creció para ser el padre de mi esposo, Roberto. Mi Roberto, el hombre que amé, era el nieto de Elena Montenegro y Ricardo el jardinero, y por lo tanto el sobrino de doña Griselda Montenegro». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Las caras de los invitados, que antes mostraban curiosidad, ahora reflejaban asombro, incredulidad y en algunos casos una profunda vergüenza. Doña Griselda, al escuchar las palabras de Jimena, se tambaleó, su rostro pálido como la cera. El secreto que su familia había guardado con tanto celo, la mancha en su linaje, la verdad sobre la crueldad de sus antepasados, estaba siendo expuesta ante todos. Sus ojos se encontraron con los de Jimena, y por un instante, Jimena vio en ellos no solo furia,
sino también un atisbo de miedo y quizás de dolor. Jimena levantó el medallón de plata. Este medallón, dijo, era de Elena, un símbolo de su amor por Ricardo y por su hijo. Roberto lo guardó hasta el día de su muerte, un legado de una verdad que merecía ser contada. El silencio que siguió a las palabras de Jimena fue ensordecedor, un silencio cargado de la verdad recién revelada. Los invitados, muchos de ellos miembros de familias que habían sido cómplices silenciosos de la historia de los Montenegro, no sabían dónde mirar. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados. Otros miraron a doña Griselda con una mezcla de sorpresa y juicio. La matriarca, que siempre había controlado cada situación, se encontraba ahora completamente expuesta, su autoridad desmoronándose ante la fuerza de la verdad. Jimena, con sus hijos a su lado, se sentía agotada, pero también liberada. Había cumplido su promesa a Roberto, a Elena y a Ricardo. Había sacado a la luz la verdad, no por venganza, sino por justicia, por dignidad. La posada silenciosa había cumplido su propósito. La Navidad, esa noche, no sería solo una celebración de opulencia, sino un recordatorio de que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra su camino para iluminar la oscuridad. El silencio en el huerto secreto, que había seguido a la impactante revelación de Jimena, fue brutalmente roto por la voz de doña Griselda. Su rostro, antes pálido, ahora estaba encendido de una furia incontrolable, sus ojos brillando con una rabia que Jimena nunca había visto. «Mentirosa, descarada, ¿cómo te atreves a inventar tales calumnias en mi casa, delante de mis invitados?», gritó, su voz aguda y estridente, resonando por el huerto. Se abalanzó sobre Jimena, intentando arrebatarle el diario y el medallón, pero Jimena se aferró a ellos con fuerza, protegiéndolos como si fueran un tesoro sagrado. Los invitados, atónitos, observaban la escena, divididos entre el shock y la incomodidad. Algunos intentaron intervenir, pero la furia de doña Griselda era tan intensa que nadie se atrevía a acercarse demasiado. «Esto es una farsa, una vil conspiración para manchar el nombre de mi familia», exclamó doña Griselda señalando a Jimena con un dedo tembloroso. «Usted y su esposo, un simple carpintero, no son más que unos oportunistas. Y esos niños no tienen nada que ver con los Montenegro». Sus palabras, cargadas de desprecio, hirieron a Jimena más que cualquier golpe físico. Sofía y Miguel, asustados por la escena, comenzaron a llorar, aferrándose a la falda de su madre. Jimena los abrazó con fuerza, su mirada desafiante hacia doña Griselda. «La verdad no es una calumnia, doña Griselda», dijo Jimena, su voz ahora más firme, a pesar de las lágrimas de sus hijos. «Y mi esposo Roberto era un hombre digno, mucho más digno que muchos de los que se jactan de su apellido. Él era su sobrino, el nieto de su abuela Elena, y usted lo sabía, su familia lo sabía, y lo ocultaron por vergüenza, por miedo a lo que diría la sociedad». En ese momento de máxima tensión, una voz inesperada se alzó desde la multitud. Era don Ernesto, el viejo mayordomo, quien, con una valentía que sorprendió a todos, dio un paso al frente. «Doña Griselda, por favor. Jimena dice la verdad», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Yo he escuchado las historias desde niño. Mi padre, que trabajó aquí antes que yo, me contó sobre la señorita Elena y el joven Ricardo, y sobre el niño que les fue arrebatado, el señor Roberto. Él era un Montenegro por sangre, aunque su familia lo negara». Las palabras de don Ernesto, un hombre de confianza que había servido a la familia por décadas, tuvieron un peso inmenso. Los murmullos de los invitados se intensificaron y las miradas de desconfianza hacia doña Griselda se hicieron más evidentes.
Pero la matriarca no se rindió. «Silencio, Ernesto. Usted es un viejo senil. Está despedido. Todos ustedes fuera de mi propiedad, fuera», gritó su voz casi un chillido. La situación amenazaba con descontrolarse. Fue entonces cuando el señor Alejandro Solís, el periodista que había sido invitado a la posada por su influencia en los medios, dio un paso al frente. Con una calma profesional se dirigió a doña Griselda. «Doña Griselda, con todo respeto, esta es una historia de gran interés público. Si lo que la señorita Jimena dice es cierto, y si hay pruebas como este diario y este medallón, su familia podría enfrentar serias acusaciones de encubrimiento y de injusticia. Como periodista, tengo la obligación de investigar y de informar la verdad». Sus palabras, pronunciadas con una autoridad tranquila, detuvieron a doña Griselda en seco. La amenaza de un escándalo público, de ver su nombre y el de su familia arrastrados por el fango en los periódicos, era algo que no podía ignorar. Jimena, viendo la oportunidad, se dirigió a Alejandro Solís. «Señor Solís, tengo el diario completo y el medallón, y tengo testigos que pueden corroborar la historia. Solo pido justicia para mi esposo, para Elena y Ricardo, y un futuro digno para mis hijos». Alejandro Solís asintió, su mirada seria. «La ayudaré, señorita Jimena. La verdad debe salir a la luz». Doña Griselda, al ver que la situación se le escapaba de las manos, y con la amenaza del periodista cerniéndose sobre ella, se dio cuenta de que no podía seguir negando lo innegable. Su furia se transformó en una fría determinación. «Basta, basta de este circo. Jimena, usted y sus hijos están despedidos, y si vuelvo a verlos cerca de mi propiedad, llamaré a la policía. En cuanto a usted, señor Solís, si publica una sola palabra de estas calumnias, se las verá con mis abogados». Pero su amenaza sonó hueca, desprovista de su habitual poder. Jimena, con la cabeza en alto, tomó a Sofía y Miguel de la mano. «No se preocupe, doña Griselda, no volveremos a poner un pie en esta hacienda, pero la verdad ya ha salido a la luz, y no hay abogado que pueda callarla». Con esas palabras, Jimena, don Ernesto y el señor Solís se marcharon del huerto, dejando a doña Griselda sola con sus invitados, quienes la miraban con una mezcla de juicio y desilusión. La posada silenciosa había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Jimena había perdido su trabajo, pero había ganado algo mucho más valioso: la dignidad, la verdad y el apoyo de aliados inesperados. La Navidad, esa noche, había sido el escenario de una revelación que cambiaría para siempre el destino de la hacienda Casa Blanca y de la familia Montenegro. La mañana siguiente a la posada silenciosa amaneció fría y gris en San Pedro Cholula, reflejando el ánimo de Jimena. Había sido expulsada de la hacienda Casa Blanca, no solo de su trabajo, sino también del pequeño cuarto de servicio que había sido su hogar y el de sus hijos durante el último año y medio. Con apenas unas pocas pertenencias, el diario de Elena y el medallón de plata bien guardados, Jimena, Sofía y Miguel se encontraron en 1900 la calle, sin un lugar a donde ir. La humillación de la noche anterior, la furia de doña Griselda y la incertidumbre del futuro pesaban sobre ella como una losa. Sofía y Miguel, con sus pequeños rostros marcados por el cansancio y la confusión, se aferraban a sus manos, sus ojos buscando en los de su madre una respuesta, una promesa de seguridad que Jimena no sabía si podría darles. Don Ernesto, el viejo mayordomo, también había sido despedido. Con una tristeza palpable se despidió de Jimena, ofreciéndole sus pocos ahorros, que Jimena con gratitud rechazó. «Usted ya ha hecho mucho por nosotros, don Ernesto. Ahora debe cuidar de usted mismo», le dijo,
con una sonrisa forzada. El señor Alejandro Solís, el periodista, sin embargo, no la abandonó. Se acercó a Ximena con una expresión seria pero decidida. «Señorita Ximena, no la dejaré sola. Su historia es importante y la verdad debe ser contada. Venga conmigo. Tengo contactos en el pueblo que pueden ofrecerle un lugar seguro por unos días mientras preparamos el reportaje». Ximena, sin otra opción, aceptó su ayuda. Alejandro Solís los llevó a una pequeña casa en las afueras de San Pedro Cholula, propiedad de una anciana viuda llamada Doña Remedios, una mujer de corazón noble que, al escuchar la historia de Ximena, los recibió con los brazos abiertos y una taza de chocolate caliente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro Solís, con la ayuda de Ximena, comenzó a investigar a fondo la historia de Elena y Ricardo. Entrevistó a viejos habitantes del pueblo que recordaban los rumores, a antiguos sirvientes de la hacienda que habían escuchado las historias en voz baja y a historiadores locales que tenían registros de la familia Montenegro. El diario de Elena y el medallón de plata se convirtieron en pruebas irrefutables, piezas clave que unían el pasado con el presente. Ximena, por su parte, se dedicó a cuidar de sus hijos, a encontrarles algo de comida y a mantener viva la esperanza en sus pequeños corazones. Doña Remedios, con su sabiduría y su bondad, se convirtió en un apoyo invaluable, ofreciéndoles no solo un techo, sino también consuelo y palabras de aliento. Mientras tanto, la noticia del escándalo en la Hacienda Casablanca comenzó a correr como pólvora por San Pedro Cholula. Los invitados a la posada, testigos de la confrontación entre Ximena y doña Griselda, no tardaron en difundir la historia, añadiendo sus propias versiones y exageraciones. La reputación de la familia Montenegro, que antes era intachable, comenzó a resquebrajarse. La gente del pueblo, que siempre había sentido una mezcla de respeto y resentimiento hacia la opulencia de los Montenegro, ahora los miraba con desconfianza y juicio. Doña Griselda, furiosa por la exposición, intentó silenciar los rumores, amenazando a quienes hablaban, pero era inútil. La verdad, una vez liberada, no podía ser contenida. El reportaje de Alejandro Solís se publicó una semana después, en la víspera de Navidad, en el periódico más importante de la región. El titular, en letras grandes y audaces, decía: «El secreto oculto de Hacienda Casablanca, amor prohibido, injusticia y la verdad de una viuda valiente». El artículo, escrito con una prosa vívida y conmovedora, relataba la historia de Elena Montenegro y Ricardo el jardinero, su amor prohibido, la cruel separación de su hijo, el padre de Roberto, y la valiente lucha de Ximena por la verdad y la justicia. Incluía extractos del diario de Elena, fotografías del medallón y testimonios de don Ernesto y otros testigos. La historia de Roberto, el nieto de Elena y Ricardo, y el sobrino de doña Griselda, conmovió a miles de lectores. El reportaje no solo expuso la hipocresía de la familia Montenegro, sino que también puso de manifiesto la desigualdad social y la crueldad que a menudo se esconden detrás de la opulencia. La publicación del reportaje fue un terremoto en San Pedro Cholula y más allá. La familia Montenegro se vio envuelta en un escándalo sin precedentes. Las llamadas de los medios de comunicación no cesaban, y la presión social era inmensa. Doña Griselda, que siempre había controlado su imagen pública con mano de hierro, se encontró completamente expuesta, su nombre y el de su familia arrastrados por el fango. Sus abogados intentaron demandar al periódico por difamación, pero las pruebas presentadas por Alejandro Solís eran irrefutables. La verdad, por fin, había salido a la luz, y con ella la promesa de que la justicia, aunque tardía, podía prevalecer.
Jimena, desde 1900, la modesta casa de doña Remedios, leyó el reportaje con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de una profunda gratitud. Había cumplido su promesa a Roberto, a Elena y a Ricardo. Había luchado por la dignidad de sus hijos y había ganado la primera batalla. Pero sabía que la lucha no había terminado. La Navidad se acercaba y con ella la promesa de un nuevo comienzo, un futuro incierto pero lleno de esperanza, forjado en la verdad y la valentía. La publicación del reportaje del señor Alejandro Solís en la víspera de Navidad desató una auténtica tormenta en San Pedro Cholula y en los círculos sociales más influyentes de la región. La historia de Elena Montenegro y Ricardo el jardinero, un amor prohibido y una injusticia silenciada por generaciones, resonó profundamente en el corazón de la gente. El hecho de que Roberto, el esposo de Jimena, fuera el nieto de esa pareja trágica y por ende sobrino de la mismísima doña Griselda Montenegro, añadió una capa de drama y traición que conmocionó a todos. Las redes sociales, que en ese entonces comenzaban a ganar terreno como plataformas de opinión pública, se inundaron de comentarios. La mayoría de ellos expresaban indignación por la crueldad de la familia Montenegro y admiración por la valentía de Jimena. La gente del pueblo, que siempre había sentido una mezcla de respeto y resentimiento hacia la opulencia y la distancia de los Montenegro, ahora se sentía validada en sus sospechas. Doña Griselda Montenegro, acostumbrada a ser intocable, se encontró de repente en el ojo del huracán. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas, de amigos que buscaban explicaciones y de socios que expresaban su preocupación por la imagen de sus empresas. La hacienda, que antes era un centro de actividad social, se convirtió en un refugio asediado, con reporteros y curiosos merodeando por los alrededores. Los abogados de la familia Montenegro intentaron por todos los medios silenciar el escándalo, amenazando con demandas por difamación, pero Alejandro Solís había hecho su trabajo con una meticulosidad impecable. Las pruebas, el diario de Elena, el medallón, los testimonios de don Ernesto y otros ancianos del pueblo eran irrefutables. La verdad, por fin, había salido a la luz, y no había dinero ni poder que pudiera volver a enterrarla. Mientras la tormenta mediática se desataba, Jimena, Sofía y Miguel encontraron un remanso de paz en la modesta casa de doña Remedios. La anciana viuda, con su sabiduría y su bondad, se convirtió en una figura maternal para Jimena, ofreciéndole no solo un techo y comida, sino también consuelo y palabras de aliento. «La verdad siempre encuentra su camino, mi niña», le decía doña Remedios, mientras le preparaba un té de hierbas para calmar sus nervios. «Y usted ha sido el instrumento para que esa verdad vea la luz. No se arrepienta de nada». Sofía y Miguel, aunque aún un poco asustados por la incertidumbre, comenzaron a recuperar la alegría. Doña Remedios les contaba cuentos, les enseñaba a hacer figuritas de barro y les preparaba dulces caseros, creando un ambiente de calidez y seguridad que les había faltado en la hacienda. El reportaje de Alejandro Solís no solo expuso la injusticia, sino que también generó una ola de solidaridad hacia Jimena. Cartas de apoyo, pequeñas donaciones de dinero y ofertas de ayuda comenzaron a llegar a la casa de doña Remedios. La gente del pueblo, conmovida por la historia de la viuda valiente y sus hijos, quería ayudar. Un grupo de comerciantes locales se ofreció a darle a Jimena un espacio en el mercado para vender sus platillos, reconociendo su talento en la cocina. Jimena, al principio, dudó. Su sueño siempre había sido tener su propio restaurante, pero la idea de empezar de nuevo, con tan pocos recursos, le parecía abrumadora. Sin embargo,
la insistencia de sus hijos, que la animaban con entusiasmo, y el apoyo incondicional de doña Remedios y Alejandro Solís la convencieron. Con la ayuda de don Ernesto, quien, a pesar de su despido, se mantuvo leal a Ximena y le ofreció su experiencia en administración, Ximena decidió abrir un pequeño puesto de comida en el mercado de San Pedro Cholula. Lo llamó El Sabor de Ximena. Con los pocos ahorros que tenía y las pequeñas donaciones, compró los ingredientes más básicos y comenzó a cocinar los platillos que Roberto tanto amaba: mole poblano, chiles en nogada, tamales y atole. El primer día Ximena estaba nerviosa, pero para su sorpresa, la gente acudió en masa, no solo por la curiosidad de conocer a la viuda, a valiente del reportaje, sino porque el sabor de su comida era exquisito, lleno de tradición y de amor. Las filas se formaban frente a su puesto, y en poco tiempo, El Sabor de Ximena se convirtió en el lugar favorito de muchos en el mercado. Sofía y Miguel, con sus pequeños delantales, ayudaban a su madre con entusiasmo, sirviendo las bebidas y limpiando las mesas. Ya no eran los niños humillados de la hacienda, eran los orgullosos hijos de Ximena, parte activa de un sueño que comenzaba a hacerse realidad. La Navidad, que antes había sido un símbolo de dolor y humillación, ahora se transformaba en un símbolo de esperanza y de un nuevo comienzo. Ximena había encontrado su voz, no solo para contar la verdad, sino para expresar su arte a través de la cocina. Había demostrado que la dignidad no se compra ni se vende, sino que se forja en el fuego de la adversidad, y que el amor de una madre por sus hijos puede mover montañas. La hacienda Casa Blanca, con su frialdad y sus secretos, quedaba atrás, un recuerdo lejano. El futuro de Ximena y sus hijos se construía ahora sobre cimientos sólidos de trabajo duro, honestidad y una fe inquebrantable en sí misma. El pequeño puesto de El Sabor de Ximena en el mercado de San Pedro Cholula floreció con una rapidez asombrosa, superando todas las expectativas. Lo que comenzó como una humilde iniciativa para sobrevivir se transformó en un fenómeno culinario y social. La gente no solo acudía por la exquisita sazón de Ximena, que evocaba los sabores auténticos de la cocina poblana, sino también por la historia de valentía y superación que ella representaba. Cada platillo, desde 1910, el mole poblano con su complejidad de sabores, hasta los chiles en nogada con su delicada combinación de dulce y salado, era preparado con un amor y una dedicación que se sentían en cada bocado. Las filas frente a su puesto se hacían cada vez más largas, y pronto Ximena se vio obligada a contratar ayuda. Don Ernesto, el viejo mayordomo despedido de la hacienda, se unió a ella, aportando su experiencia en administración y su lealtad inquebrantable. María, una de las cocineras que había trabajado con Ximena en Casablanca y que también había sido despedida por doña Griselda, encontró un nuevo hogar y un nuevo propósito en El Sabor de Ximena, aportando su talento y su alegría. El éxito de Ximena no pasó desapercibido. El señor Alejandro Solís, el periodista que había destapado el escándalo de la hacienda, continuó siguiendo su historia, publicando artículos sobre el ascenso de El Sabor de Ximena y el espíritu emprendedor de la viuda. Su restaurante se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas mujeres en situaciones similares, un testimonio de que la adversidad puede ser el catalizador para un nuevo comienzo. Con el tiempo, el puesto en el mercado se quedó pequeño. Ximena, con el apoyo de sus clientes y la ayuda financiera de un pequeño préstamo de la comunidad, logró alquilar un local más grande en 1900, el centro de San Pedro Cholula. Lo transformó en un acogedor restaurante, decorado con sencillez pero con un gusto exquisito, donde los colores cálidos y la música tradicional creaban un ambiente familiar y alegre. Sofía y Miguel,
ya más grandes y seguros de sí mismos, eran los pequeños anfitriones del lugar, ayudando a su madre con una sonrisa en los labios, orgullosos de su negocio y de su historia. Mientras Ximena construía su nuevo imperio culinario, la hacienda Casablanca y la familia Montenegro vivían su propia caída. El escándalo del reportaje de Alejandro Solís había dejado una mancha imborrable en su reputación. La sociedad de San Pedro Cholula, que antes los reverenciaba, ahora los miraba con desconfianza y juicio. Los eventos sociales en la hacienda disminuyeron drásticamente, y muchos de sus antiguos amigos y socios comenzaron a distanciarse, temiendo ver su propia imagen afectada por la asociación con un escándalo de tal magnitud. Doña Griselda, acostumbrada a ser el centro de atención y a controlar cada aspecto de su vida, se encontró de repente aislada, su poder erosionado, su autoridad cuestionada. La soledad de su opulencia se hizo más evidente que nunca, un peso insoportable que la oprimía. La presión mediática y social fue implacable. Los abogados de doña Griselda intentaron por todos los medios silenciar el escándalo, pero las pruebas eran irrefutables. La historia de Elena y Ricardo, el amor prohibido, el hijo arrebatado y la verdad de Roberto como su nieto, se había arraigado en la conciencia colectiva. La familia Montenegro, para evitar un juicio público que habría sido aún más devastador, se vio obligada a llegar a un acuerdo extrajudicial con Ximena. Le ofrecieron una compensación económica significativa por la injusticia cometida contra Roberto y su linaje, y se comprometieron a reconocer públicamente la historia de Elena y Ricardo, aunque de una manera controlada para minimizar el daño a su imagen. Ximena, asesorada por Alejandro Solís, aceptó el acuerdo, no por avaricia, sino por la justicia que Roberto merecía y por el futuro de sus hijos. Con el dinero de la compensación, Ximena pudo saldar todas sus deudas, invertir más en su restaurante y asegurar una educación de calidad para Sofía y Miguel. Pero más allá del dinero, había obtenido algo mucho más valioso. La verdad había sido reconocida, la dignidad de su esposo y de sus antepasados había sido restaurada, y ella había demostrado su propia fuerza y resiliencia. La hacienda Casablanca, que antes era un símbolo de frialdad y opresión, comenzó a cambiar. Doña Griselda, aunque nunca admitió públicamente su error o pidió perdón de manera explícita, se vio obligada a ceder. El huerto secreto de Ricardo fue restaurado y abierto al público como un jardín botánico, en memoria de Elena y Ricardo. Se estableció una fundación para apoyar a mujeres viudas y a sus hijos en San Pedro Cholula, ofreciéndoles capacitación y oportunidades de empleo, un intento de reparación y de compromiso social. Ximena, desde su exitoso restaurante El Sabor de Ximena, observaba estos cambios con una mezcla de sorpresa y satisfacción. No sentía rencor hacia doña Griselda. Había obtenido lo que buscaba: justicia, dignidad y un futuro próspero para sus hijos. La transformación de la hacienda era un testimonio del poder de la verdad y de la capacidad de las personas para cambiar, incluso las más endurecidas, cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. El legado de Elena Montenegro, un amor prohibido y una injusticia silenciada, había encontrado su redención a través de la valentía de Ximena. La Navidad se acercaba de nuevo, y con ella la promesa de que incluso los corazones más fríos podían encontrar un camino hacia la calidez, la compasión y la reconciliación. La historia de Casablanca, que antes era de secretos y humillaciones, ahora era de transformación y esperanza, un faro de luz en San Pedro Cholula, iluminando el camino hacia un futuro más justo. Mientras Ximena florecía en su nuevo emprendimiento, el restaurante El Sabor de Ximena
se convertía en un punto de encuentro y un símbolo de resiliencia en San Pedro, Cholula. La hacienda Casablanca no permanecía inmutable. La historia de Elena Montenegro, Ricardo el jardinero y la injusticia cometida, publicada con gran detalle por el señor Alejandro Solís en un reportaje que conmovió a la opinión pública y se difundió más allá de las fronteras de Puebla, había sacudido los cimientos de la poderosa familia Montenegro. La reputación de doña Griselda y de toda la estirpe se vio empañada de manera irreparable, un golpe devastador para su imagen de intachables y honorables. Aunque habían evitado un juicio público y un escándalo mayor gracias al acuerdo extrajudicial con Ximena, el escrutinio de la sociedad era implacable. La gente de San Pedro Cholula, que antes los reverenciaba con una mezcla de miedo y admiración, ahora los miraba con una mezcla de desconfianza, desaprobación y un velado desprecio, un cambio radical en la percepción pública. Los eventos sociales en la hacienda disminuyeron drásticamente, y algunos de sus antiguos amigos y socios, temiendo ver su propia reputación afectada por la asociación con un escándalo, comenzaron a distanciarse sutilmente, dejando a doña Griselda en una soledad cada vez más profunda. Doña Griselda, una mujer acostumbrada al poder absoluto, al respeto incondicional y a la obediencia de todos a su alrededor, se encontró por primera vez en su vida enfrentando el juicio de los demás, no solo de sus iguales, sino de la gente común, de los que antes consideraba inferiores. La soledad de su opulencia se hizo más evidente que nunca, un peso insoportable que la oprimía, una carga que ni todo su dinero podía aliviar. El secreto de su madre Elena, que había intentado mantener enterrado bajo capas de silencio y olvido, ahora era de dominio público, y con él la verdad sobre la frialdad, la avaricia y la injusticia que habían caracterizado a su familia por generaciones, una mancha imborrable en su linaje. La humillación que ella había infligido a Ximena, ahora la sentía en carne propia, multiplicada por 1000, un eco doloroso de sus propias acciones que resonaba en su conciencia. Fue un golpe devastador para su orgullo, para su imagen de mujer intachable, pero también quizás una oportunidad inesperada para la reflexión, para un examen de conciencia que nunca antes se había permitido, un momento de introspección forzada. Un día, para sorpresa de todos, doña Griselda hizo un anuncio que dejó a la comunidad de San Pedro Cholula boquiabierta y generó un torbellino de comentarios. La hacienda Casablanca, que había sido un símbolo de exclusividad, de distancia y de poder inalcanzable, abriría sus puertas al público. No como un hotel de lujo, como muchos habían especulado, sino como un centro cultural y un jardín botánico, en honor a la memoria de Elena Montenegro y Ricardo el jardinero. El huerto secreto, el verdadero corazón de Casablanca, sería restaurado con esmero y abierto a la comunidad, un lugar de sanación, de aprendizaje sobre las hierbas medicinales y de contemplación, un santuario de la naturaleza y de la memoria. Además, se establecería una fundación, financiada por la familia Montenegro, para apoyar a mujeres viudas y a sus hijos en San Pedro Cholula, ofreciéndoles capacitación laboral, educación y oportunidades de empleo, un gesto de reparación y de compromiso social que buscaba enmendar los errores del pasado. La noticia fue recibida con asombro y una mezcla de escepticismo. Muchos sospecharon que era solo un intento desesperado de doña Griselda de limpiar la imagen de su familia, de recuperar el prestigio perdido y de acallar las críticas. Pero con el tiempo se hizo evidente que había algo más profundo, algo que iba más allá de una simple estrategia de relaciones públicas. La matriarca, aunque nunca admitió públicamente su error
o pidió perdón de manera explícita, comenzó a mostrar un cambio sutil en su comportamiento. Su mirada, aunque aún severa en ocasiones, a veces revelaba un atisbo de melancolía, de arrepentimiento, de una humanidad que antes había mantenido oculta bajo una coraza de frialdad. Se la veía supervisando personalmente la restauración del huerto, hablando con los botánicos con un interés genuino y, en ocasiones, incluso visitando la fundación que llevaba el nombre de su madre, escuchando las historias de las mujeres que buscaban una segunda oportunidad, un atisbo de empatía en su rostro. La hacienda Casa Blanca, que antes era un símbolo de frialdad, de secretos y de opresión, comenzaba a transformarse en un lugar de memoria, de redención y de servicio a la comunidad. Los jardines, antes solo para los ojos de los Montenegro, ahora eran un espacio público donde las familias podían pasear, donde los niños podían jugar libremente. El huerto de Ricardo, con sus hierbas medicinales, se convirtió en un lugar de aprendizaje y de conexión con la naturaleza, un tributo viviente a su legado. Jimena, desde su exitoso restaurante, El Sabor de Jimena, observaba estos cambios con una mezcla de sorpresa y una profunda satisfacción. No sentía rencor hacia doña Griselda. Había obtenido lo que buscaba: justicia, dignidad y un futuro próspero para sus hijos. La transformación de la hacienda era un testimonio del poder de la verdad y de la capacidad de las personas para cambiar, incluso las más endurecidas, cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. El legado de Elena Montenegro, un amor prohibido y una injusticia silenciada, había encontrado su redención a través de la valentía de Jimena. La Navidad se acercaba de nuevo, y con ella la promesa de que incluso los corazones más fríos podían encontrar un camino hacia la calidez, la compasión y la reconciliación. La historia de Casa Blanca, que antes era de secretos y humillaciones, ahora era de transformación y esperanza, un faro de luz en San Pedro Cholula, iluminando el camino hacia un futuro más justo. La Navidad llegó de nuevo a San Pedro Cholula, pero esta vez el aire vibraba con una energía diferente, una mezcla de alegría, gratitud y una profunda sensación de comunidad que se sentía en cada rincón del pueblo. Las calles estaban adornadas con luces de colores que parpadeaban alegremente, y guirnaldas de papel picado que ondeaban con la brisa, creando un ambiente festivo y acogedor. El aroma a ponche de frutas, buñuelos recién hechos y tamales llenaba el ambiente, invitando a la celebración y a compartir momentos especiales. En el restaurante El Sabor de Jimena, la alegría era palpable, casi tangible, irradiando desde cada mesa y cada sonrisa. El local estaba decorado con sencillez, pero con un gusto exquisito, reflejando la calidez y el espíritu de su dueña. Un lugar donde todos se sentían bienvenidos. Las mesas estaban llenas de clientes que se habían convertido en amigos, en una gran familia extendida, compartiendo risas, brindis y la alegría de estar juntos. Sofía y Miguel, ya más grandes y seguros de sí mismos, ayudaban a su madre con una sonrisa en los labios, sus ojos brillando con orgullo por su negocio y por la increíble historia de superación que los había traído hasta allí. Esa Nochebuena, Jimena organizó una cena especial en El Sabor de Jimena. No era una posada silenciosa, escondida en la oscuridad de una bodega, sino una celebración ruidosa y alegre, un testimonio vibrante de todo lo que habían logrado con esfuerzo y determinación. Don Ernesto y María estaban allí, riendo a carcajadas y compartiendo anécdotas de los viejos tiempos en la hacienda, ahora convertidas en historias de triunfo y de amistad inquebrantable. El señor Alejandro Solís, el periodista, también se unió a la celebración,
brindando con Jimena por su valentía, por la verdad que había sacado a la luz y por el impacto positivo que su historia había tenido en la comunidad, inspirando a muchos. La música de mariachi, interpretada por un grupo local que Jimena había contratado, llenaba el aire con sus melodías vibrantes y sus ritmos alegres, y las risas de los niños, incluyendo a Sofía y Miguel, resonaban con una libertad y una felicidad que antes les había sido negada, un sonido que llenaba el corazón de Jimena de una profunda gratitud. Pero la sorpresa más grande llegó cuando, a mitad de la cena, una figura elegante y familiar apareció en la puerta del restaurante. Era doña Griselda Montenegro. El bullicio se detuvo, y un silencio expectante se hizo en el local, todos los ojos fijos en la matriarca. Jimena, sorprendida, pero con una calma que la había caracterizado en los momentos más difíciles, se acercó a ella. Doña Griselda, con una expresión que Jimena nunca le había visto, una mezcla de humildad, respeto y una tenue melancolía en sus ojos, le tendió una pequeña caja de madera finamente tallada. «Jimena», dijo, su voz más suave de lo habitual, casi un susurro, pero audible en el silencio, «he venido a desearles una feliz Navidad y a pedirle perdón por todo el daño causado, por las humillaciones, por el silencio que mantuvimos». Dentro de la caja, Jimena encontró un pequeño caballito de madera, tallado con una maestría artesanal que recordaba el trabajo de Roberto, y una muñeca de trapo con trenzas de estambre, hecha con esmero y cariño. «Son para Sofía y Miguel», añadió doña Griselda, sus ojos fijos en los niños que observaban desde la distancia, sus rostros iluminados por la sorpresa. Un pequeño gesto en memoria de Ricardo y Elena y de Roberto. Jimena, con los ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una profunda emoción y gratitud, aceptó el regalo. No era solo un juguete, era un símbolo de redención, de un puente que se construía sobre las ruinas del pasado, un acto de reconciliación que parecía imposible. Doña Griselda no se quedó mucho tiempo. Se despidió con una inclinación de cabeza, una señal de respeto que nunca antes había mostrado, y se marchó tan discretamente como había llegado, dejando tras de sí una estela de asombro, esperanza y la promesa de un futuro diferente para todos. La Navidad había obrado un milagro, no de riquezas materiales, sino de corazones que se abrían al perdón y a la comprensión, un verdadero regalo de paz. Al día siguiente, en la misa de Navidad en la iglesia de San Pedro Cholula, Jimena y sus hijos se sentaron en los primeros bancos, sus corazones llenos de gratitud y una paz profunda que se reflejaba en sus rostros. Después de la misa, se dirigieron al huerto restaurado de la Hacienda Casablanca, ahora abierto al público como parte del centro cultural. Allí, entre las hierbas medicinales que Ricardo había cultivado con amor y que ahora florecían con renovado vigor, Jimena colocó el medallón de Elena, junto a una pequeña placa conmemorativa que recordaba la historia de amor y justicia. Era un tributo a la verdad, al amor que había florecido en la adversidad y a la esperanza de un futuro mejor para todos. Sofía y Miguel, con sus nuevos juguetes en las manos, corrían entre las plantas, sus risas llenando el aire, libres y felices, sin la sombra de la humillación. Ya no eran los niños humillados de la hacienda, eran los herederos de una historia de valentía, amor y redención, los constructores de un nuevo legado. La Navidad de la verdad y la esperanza había llegado a San Pedro Cholula. Jimena había demostrado que la dignidad no se compra ni se vende, sino que se forja en el fuego de la adversidad, en la valentía de enfrentar la injusticia y en la capacidad de perdonar. Había transformado el dolor en fuerza, la humillación en respeto
y el silencio en una voz que resonaba con la promesa de un futuro lleno de luz, no solo para ella y sus hijos, sino para toda una comunidad que había aprendido el verdadero significado de la Navidad, la esperanza, la justicia y el amor que todo lo transforma. Querida amiga que nos escuchas, la historia de Jimena nos recuerda que la Navidad no es solo una fecha en el calendario, sino un espíritu que reside en lo más profundo de nuestro ser, en la capacidad de nuestro corazón para resistir las tormentas, para perdonar las heridas y para reconstruir los sueños rotos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido humillados, invisibles, con el peso del mundo sobre nuestros hombros, pensando que no hay salida? Pero así como Jimena encontró la fuerza inquebrantable en el amor por sus hijos y en la verdad de su pasado, tú también tienes esa chispa de resiliencia, esa luz interior que puede iluminar el camino más oscuro. Que esta Navidad te inspire a encender esa luz, a creer en tus sueños más profundos y a saber que, incluso en los momentos más difíciles, la esperanza de días mejores siempre está a nuestro alcance, esperando ser descubierta. Que Dios te bendiga y te dé la fuerza para escribir tu propia historia de superación, una historia llena de dignidad, amor y esperanza.